El frío del acero en la balanza era menos gélido que la mirada de su padre. Elena fue empujada hacia adelante, un mero bulto de tela y carne valorado en menos que el ganado que su familia criaba. Su hermano, Javier, sonrió con desdén, el mismo gesto que había perfeccionado durante años de humillaciones. La habían declarado estéril, una cáscara vacía, una vergüenza para el ilustre apellido de la Rosa. Su crimen era no poder dar un heredero, y su sentencia era ser vendida a la bestia de la montaña, un hombre del que se contaban historias oscuras y salvajes. Lo llamaban Kael, y su presencia llenaba la habitación con el olor a pino, tierra húmeda y un poder primario que hizo temblar a todos. Él no miró el oro que su padre contaba con dedos avariciosos, sus ojos, del color del musgo en una tormenta, se clavaron en ella. Vio el miedo, sí, pero también vio la jaula de dolor en la que vivía. En ese instante, Elena no sabía que su familia no la estaba vendiendo a un monstruo para que la destruyera. La estaban entregando, sin saberlo, al único hombre en el mundo capaz de reconstruirla, de amarla con una ferocidad que haría florecer la vida donde todos solo veían un desierto. Su pesadilla estaba a punto de convertirse en la más inesperada y apasionada de las salvaciones. Antes de comenzar, podrías dejar un like en este video, suscribirte al canal y escribir ahí abajo desde donde estás viendo y qué te pareció la historia cuando la termines. Que tu vida esté llena de bendiciones si ya has presionado el botón aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puedes convertirte en miembro del canal en unirse y así tendrás acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta forma, nos ayudas a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una manera rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego presionar nuevamente en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como tú. Ahora, comencemos. El acuerdo se selló con el sonido metálico de las monedas de oro cayendo sobre la mesa de caoba pulida. Don Ricardo de la Rosa, un hombre cuya espalda se había encorvado por el peso de su propio orgullo, no miró a su hija ni una sola vez. Sus ojos estaban fijos en el brillo del metal, la solución a sus problemas, la purga de su vergüenza. Es tuya, dijo, con la voz desprovista de cualquier emoción que no fuera la avaricia. Haz con ella lo que te plazca. Para nosotros, ya no existe. Elena sintió que las palabras la golpeaban como piedras. Se mordió el labio inferior con tanta fuerza que sintió el sabor salado de su propia sangre. A su lado, su hermano Javier soltó una risita cruel. Por fin serás útil para algo, hermanita. Quizás un salvaje como este no se preocupe por vientres secos. Las lágrimas que había luchado por contener finalmente se derramaron, trazando caminos helados sobre sus mejillas. El hombre de la montaña, Kael, se levantó. Su altura era imponente, sus hombros anchos como los de un leñador y sus manos grandes y callosas. Se movió con una gracia silenciosa que contradecía su tamaño. Ignoró por completo a don Ricardo y a Javier, y se detuvo frente a Elena. Ella se encogió, esperando un gesto brusco, un agarre doloroso. En cambio, él simplemente se quedó allí, su sombra cubriéndola. Su rostro era rudo, con una barba bien recortada y una cicatriz que le cruzaba una ceja, pero sus ojos no eran crueles. Eran profundos, y por un fugaz momento, Elena creyó ver en ellos un destello de algo parecido a la comprensión. Kael extendió una de sus enormes manos, no para agarrarla, sino con la palma hacia arriba, en una oferta silenciosa. Elena dudó, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Miró por última vez a su familia, su padre, que ya apilaba las monedas, su madre, Isadora, que observaba desde una esquina con los ojos enrojecidos pero sin atreverse a intervenir, y su hermano, cuya expresión de triunfo era la última imagen que tendría de su antigua vida. No había nada para ella en esa casa. Nunca lo hubo. Lentamente, como si temiera que la mano fuera a desaparecer, colocó su pequeña y temblorosa mano sobre la de él. El contacto la sobresaltó. Su piel era cálida y áspera, pero el agarre fue sorprendentemente suave, firme pero no opresivo. Vamos, dijo él. Su voz era grave y retumbante, como el trueno lejano. Fue la primera vez que le oía hablar.
Sin una segunda palabra, la guió fuera de la habitación, lejos del único hogar que había conocido, un hogar que se había convertido en su prisión. El viaje a la montaña fue un borrón de miedo y agotamiento. Kael la subió a un caballo robusto y él caminó al lado, guiando al animal con una mano segura en la brida. No hablaron. El silencio solo era roto por el sonido de los cascos del caballo sobre la tierra, el canto de los pájaros y el viento que susurraba entre los árboles. A medida que ascendían, el aire se volvía más fresco y puro. El opresivo aroma a cera de vela y polvo de su antigua casa fue reemplazado por el olor a pino, a tierra húmeda y a libertad. Elena, a pesar de su terror, no pudo evitar notar la belleza salvaje que la rodeaba. Nunca le habían permitido aventurarse tan lejos. Su mundo había sido un jardín amurallado y salones silenciosos. Cuando la noche comenzó a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, llegaron a su destino. La cabaña de Kael no era una choza miserable como Elena había imaginado. Era una construcción sólida de troncos oscuros, con un porche robusto y humo que se elevaba perezosamente de una chimenea de piedra. Estaba enclavada en un claro, rodeada de árboles imponentes que parecían guardianes silenciosos. Un pequeño huerto crecía a un lado y el sonido de un arroyo cercano era un murmullo constante y tranquilizador. Kael la ayudó a bajar del caballo con la misma gentileza inesperada. Sus manos en su cintura la hicieron sentir pequeña y frágil, pero extrañamente segura. La condujo adentro. El interior era cálido y acogedor. Una gran chimenea de piedra dominaba la única habitación espaciosa, con un fuego crepitante que proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera. Había una mesa sólida, estantes llenos de frascos y libros, y pieles de animales cubrían el suelo y los muebles rústicos. Todo estaba limpio, ordenado y olía a madera quemada y a hierbas secas. «¿Tienes hambre?», afirmó Kael, más que preguntar. Elena se dio cuenta de que no había comido nada en todo el día, su estómago un nudo apretado de ansiedad. Asintió tímidamente. Él le indicó que se sentara en una silla junto al fuego mientras se movía por la cocina con una eficiencia tranquila. Pronto, el olor a estofado y pan caliente llenó el aire. Le sirvió un cuenco humeante y un trozo de pan. Elena comió en silencio, robándole miradas. Él no la miraba con lascivia ni con desprecio. Simplemente se sentó al otro lado de la mesa, limpiando un cuchillo de caza, dándole su espacio. La comida era simple pero deliciosa, y el calor del estofado comenzó a deshacer el hielo que se había instalado en su pecho. Cuando terminó, Kael tomó su cuenco. «Hay agua caliente para un baño. Te ayudará a relajarte», dijo, señalando una puerta. «La ropa que te compré está sobre la cama. Es sencilla, pero limpia». Elena lo miró, confundida. ¿Compró ropa para ella? ¿Había planeado esto? ¿Qué clase de hombre pagaba una fortuna por una mujer y luego se preocupaba por si tenía hambre o necesitaba un baño caliente? La habitación trasera era un pequeño dormitorio con una cama grande cubierta con una colcha de retazos y más pieles. Sobre la cama había un sencillo vestido de algodón y ropa interior. Al lado, una tina de madera humeaba, perfumada con lo que olía a lavanda y manzanilla. La gratitud luchó con el miedo en su interior. Se desvistió y se sumergió en el agua caliente. El calor penetró en sus músculos doloridos y, por primera vez ese día, sintió que podía respirar. Lavó la suciedad del viaje y, con ella, intentó lavar el dolor de la traición de su familia. Lloró en silencio, dejando que las lágrimas se mezclaran con el agua del baño, un bautismo en su nueva y aterradora vida. Cuando salió, envuelta en una toalla áspera pero limpia, se puso la ropa nueva. El vestido era suave y cómodo, muy diferente de los corsés apretados y las faldas pesadas que estaba acostumbrada a usar. Se sentía ligera. Al regresar a la habitación principal, encontró a Kael avivando el fuego. Se giró al oírla y sus ojos recorrieron su figura. Elena se tensó, esperando el momento que había estado temiendo, el pago de la deuda que su padre había creado. Pero la mirada de Kael no era de un hombre que iba a tomar su pago. Era algo más complejo, una mezcla de apreciación y una extraña tristeza. «Te ves mejor», dijo en voz baja.
Se acercó a ella lentamente, y Elena retrocedió instintivamente hasta que su espalda tocó la pared de madera. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Él levantó una mano y ella cerró los ojos, preparándose. Pero su toque fue increíblemente suave. Con el dorso de sus dedos, apartó un mechón de cabello húmedo de su mejilla. Tu familia son unos necios, susurró, su voz una vibración profunda que sintió en todo su cuerpo. No vendieron algo inútil. Vendieron un tesoro sin saber su valor. Abrió los ojos, sorprendida. Nadie le había dicho nunca algo así. La habían llamado defectuosa, incompleta, una maldición. Pero este extraño, este hombre de la montaña, la llamaba tesoro. Él se inclinó, su rostro cerca del de ella. Su aliento olía a menta y a aire fresco de la montaña. Elena podía ver las motas doradas en sus ojos verdes. No te compré para ser mi esclava, Elena, dijo, y el sonido de su nombre en sus labios fue a la vez íntimo y extraño. Te compré para liberarte. Y para liberarme a mí. Antes de que pudiera procesar sus palabras, sus labios se encontraron con los de ella. No fue un beso violento ni exigente. Fue un beso de una ternura que la desarmó por completo. Sus labios eran firmes pero suaves, explorando los de ella con una paciencia infinita. Sabía a soledad y a anhelo. Instintivamente, sus manos, que habían estado presionadas contra la pared, se elevaron y se aferraron a su camisa. Él profundizó el beso, y una oleada de calor se extendió por su cuerpo, un calor que no tenía nada que ver con el fuego de la chimenea. Era una sensación que nunca había experimentado, un despertar de algo que había creído muerto dentro de ella. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Apoyó su frente contra la de ella. Esta noche, y todas las noches que estés aquí, no conocerás el miedo. Solo conocerás esto. Y la besó de nuevo, esta vez con más urgencia, con una pasión que hablaba de años de aislamiento. La levantó en sus brazos como si no pesara nada y la llevó a la cama. La depositó suavemente sobre las pieles suaves. Las sombras del fuego bailaban sobre su rostro mientras se desvestía, revelando un cuerpo esculpido por el trabajo duro y la vida en la naturaleza. No había una onza de grasa en él, solo músculos y cicatrices que contaban historias que ella no conocía. Se acostó a su lado y la atrajo hacia él. Mírame, Elena, ordenó suavemente. Ella obedeció. No voy a hacerte daño. Quiero darte placer. Quiero borrar cada palabra cruel que te han dicho. Quiero hacerte sentir viva. Su mano trazó el contorno de su cuerpo por encima del vestido de algodón, desde el hombro hasta la cadera, y cada centímetro de su piel cobró vida bajo su toque. Él era un experto en despertar sensaciones que ella ni siquiera sabía que existían. Eres hermosa, susurró contra su cuello, su barba haciendo cosquillas en su piel sensible. Tu cuerpo es perfecto. No dejes que nadie te diga lo contrario. Con una lentitud exquisita, le quitó el vestido, sus ojos nunca abandonaron los de ella, dándole todas las oportunidades para detenerlo. Pero Elena no quería que se detuviera. Por primera vez en su vida, se sentía deseada no por el heredero que podía o no podía producir, sino por ser ella misma. Cuando estuvo desnuda ante él, no sintió vergüenza, solo una vulnerable expectación. Kael la adoró con sus manos y su boca, explorando cada curva, cada rincón de su ser, hasta que los sollozos de Elena ya no fueron de tristeza, sino de un placer abrumador que la sacudió hasta el alma. Él le enseñó los secretos de su propio cuerpo, un territorio que siempre le había sido ajeno y doloroso. Dime lo que quieres, Elena, gruñó él, su voz ronca de deseo. Y para su propia sorpresa, ella encontró su voz. Te quiero a ti, Kael, susurró, las palabras saliendo con una sinceridad que la asustó y la emocionó. Te quiero dentro de mí. Esa noche, y las dos que siguieron, Kael cumplió su promesa. La tomó con una pasión que era a la vez salvaje y devota. Fue un acto de posesión, sí, pero también de adoración. En sus brazos, Elena no era la mujer estéril, la decepción de su familia. Era una diosa, una fuerza de la naturaleza, una mujer completa. Él llenó el vacío que la crueldad había dejado en ella,
no solo con su cuerpo, sino con su ternura, con sus palabras, con el innegable poder de su devoción. Cada caricia era un bálsamo, cada beso una promesa. Él le estaba dando todo lo que le había negado, valor, placer y la sensación de ser amada. Y en el silencio de la montaña, bajo la atenta mirada de las estrellas, algo imposible comenzó a suceder. Una pequeña semilla de vida, desafiando a los médicos, a la ciencia y al desprecio de su familia, comenzó a arraigar en el lugar que todos habían llamado yermo. El amor de Kael no solo estaba curando su alma, estaba despertando un milagro en su vientre. Elena se despertó con el sol de la mañana filtrándose a través de la única ventana de la habitación. Por un momento, no supo dónde estaba. El olor a pino y a leña, el peso de un brazo musculoso sobre su cintura y la calidez de un cuerpo presionado contra su espalda la devolvieron a la realidad. Se giró lentamente, con cuidado de no despertar a Kael. Durmiendo, parecía menos intimidante, casi vulnerable. La cicatriz en su ceja parecía menos feroz a la luz suave. Sus labios, que la habían explorado con tanto ardor, estaban relajados. Un impulso desconocido la llevó a estirar la mano y trazar suavemente la línea de su mandíbula. Él se movió, un murmullo profundo vibró en su pecho, y la atrajo más cerca, su rostro hundiéndose en su cabello. Buenos días, su voz era un ronroneo somnoliento contra su cuero cabelludo. Elena se sonrojó. Buenos días. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la calidez y la comodidad. Era la primera vez que se despertaba en los brazos de un hombre. Era la primera vez que se despertaba sintiéndose en paz. ¿Tienes hambre?, preguntó él, su aliento cálido en su cuello. Ella asintió, su estómago de repente recordándole que existía. Con un suspiro, Kael se apartó y se levantó de la cama. Elena no pudo evitar mirar su cuerpo desnudo a la luz del día. Era una obra de arte de músculo y piel bronceada, una prueba viviente de una vida vivida al aire libre. Se vistió rápidamente con unos pantalones de lona y una camisa sencilla, y luego le tendió la mano. Ven, te enseñaré a preparar el desayuno en la montaña. En lugar de tratarla como a una invitada o a una prisionera, Kael comenzó a integrarla en su vida. Le enseñó a hacer café en una vieja cafetera sobre el fuego, cómo voltear los panqueques de harina de avena en una sartén de hierro fundido y cómo recolectar huevos del pequeño gallinero que tenía detrás de la cabaña. Elena, que solo había sido enseñada a bordar y a tocar el piano de manera mediocre, se encontró absorbiendo cada lección con un entusiasmo sorprendente. Era un trabajo físico y real, y sus manos, antes suaves e inútiles, comenzaron a sentir el propósito. Durante el día, exploraron la montaña juntos. Kael le mostró los senderos que solo él conocía, le enseñó los nombres de los árboles y las plantas. Tenía un conocimiento enciclopédico de la flora y la fauna. Esta es la raíz de Consuelda, le dijo, señalando una planta de hojas grandes. Es buena para curar huesos rotos y heridas profundas. Y esta, añadió, arrancando una pequeña flor morada, es la flor de la pasión. Ayuda a calmar los nervios y a dormir. Elena se dio cuenta de que Kael no era solo un hombre rudo de la montaña, era un sanador, un naturalista. Había una sabiduría en él que era mucho más profunda que la de los hombres educados que había conocido en la ciudad. Él, a su vez, parecía disfrutar enseñándole. Veía cómo sus ojos se iluminaban con cada nuevo descubrimiento y una sonrisa suave a menudo jugaba en sus labios. Una tarde, mientras descansaban junto a un arroyo de aguas cristalinas, Elena se atrevió a preguntar. Kael, ¿por qué vives aquí solo? Él se quedó en silencio por un largo rato, lanzando piedras planas al agua y observándolas saltar. Elena pensó que no le respondería. La gente de la ciudad, del valle, tienen corazones pequeños, dijo finalmente, su voz teñida de una vieja herida. Crecí allí. Mi familia era como la tuya, preocupada por las apariencias, por el dinero. Amé a una mujer. Creí que ella me amaba a mí. Hizo una pausa, y Elena contuvo la respiración. Pero yo era el segundo hijo. Mi hermano heredaría todo. Cuando un hombre más rico le ofreció matrimonio, ella no lo dudó. Me dijo que el amor no llenaba el estómago ni compraba vestidos de seda.
El dolor en su voz era palpable. Ese día, me di cuenta de que su mundo estaba podrido. La traición, la codicia, no quería formar parte de él. Así que me fui. Vine a la montaña, donde las cosas son honestas. Un oso te matará porque tiene hambre, no por codicia. Los árboles te dan refugio sin pedir nada a cambio. Es una vida más simple, más real. Elena sintió una punzada de empatía tan fuerte que le dolió el pecho. Ambos habían sido traicionados por las personas que debían amarlos. Se acercó y, sin pensarlo, tomó su mano. Él la miró, sorprendido por su gesto. Sus dedos se entrelazaron. Lo siento mucho, Kael, susurró ella. Él apretó su mano. Fue hace mucho tiempo. La montaña me curó. Pero, sus ojos se encontraron con los de ella, y la intensidad de su mirada la dejó sin aliento. Estaba solo. No me di cuenta de cuánto hasta que llegaste tú. Esa noche, su amor fue diferente. Ya no era solo la pasión de dos extraños solitarios encontrando consuelo. Era tierno, íntimo, una conversación de dos almas que habían encontrado un refugio la una en la otra. Había risas y susurros, confesiones y promesas silenciosas. Kael la desnudó lentamente, besando cada centímetro de su piel, como si estuviera memorizando un mapa sagrado. Dime que eres mía, Elena, gruñó contra su boca, su cuerpo presionándola contra el suave colchón de pieles. Dime que no te irás. Soy tuya, Kael, respondió ella sin dudarlo, sus dedos enredándose en su cabello. Nunca me iré. Este es mi hogar ahora. Él entró en ella con una lentitud reverente, y Elena arqueó la espalda para recibirlo, sus cuerpos encajando como si hubieran sido hechos el uno para el otro. Se movieron juntos en un ritmo antiguo y primario, una danza de placer y conexión que trascendía lo físico. Era una unión de espíritus heridos que se curaban mutuamente. Dime que te gusta, mi amor, susurró él al oído, su voz ronca y llena de una emoción que ella nunca antes había escuchado. Dime qué sientes. Me encanta, jadeó ella, sintiendo como el placer se acumulaba en su interior como una tormenta. Me siento, completa. Contigo me siento completa. Esas palabras fueron la llave que desató su propia liberación. Con un grito profundo, se entregó a él, y Elena lo siguió momentos después, su cuerpo convulsionando a su alrededor en una ola de éxtasis que pareció durar una eternidad. Después, mientras yacían enredados y sudorosos bajo la luz de la luna, Kael apoyó la cabeza en su pecho, justo sobre su corazón. Nunca nadie me había hecho sentir así, confesó en un susurro apenas audible. Como si mi alma hubiera encontrado su otra mitad. Elena le acarició el cabello, las lágrimas de felicidad silenciosa rodando por sus sienes. Por primera vez en su vida, se sentía incondicionalmente amada. Los días se convirtieron en semanas. Elena floreció bajo el cuidado y el amor de Kael. El color volvió a sus mejillas, sus ojos recuperaron un brillo que había estado apagado durante mucho tiempo, y una sonrisa genuina se convirtió en su expresión habitual. Aprendió a cocinar con hierbas de la montaña, a remendar ropa, a identificar las huellas de los animales. Se sentía fuerte, capaz, útil. Una mañana, mientras recogía verduras del huerto, sintió una repentina oleada de náuseas. Se apoyó en la cerca, respirando profundamente hasta que la sensación pasó. Lo atribuyó a algo que había comido. Pero sucedió de nuevo al día siguiente, y al siguiente. Luego notó otros cambios. Sus pechos estaban más sensibles y llenos, y se sentía cansada mucho antes de lo habitual. Y lo más revelador de todo, el flujo mensual que siempre había sido un doloroso recordatorio de su fracaso no había llegado. El miedo y la esperanza, dos emociones violentamente contradictorias, lucharon en su interior. ¿Era posible? ¿Después de todo lo que los médicos habían dicho? ¿Después de años de tónicos amargos y oraciones inútiles? Era demasiado bueno para ser verdad. No se atrevía a decírselo a Kael, aterrorizada de ver la decepción en su rostro si se equivocaba. Pero Kael no era un hombre que pasara por alto los detalles. La observaba con una atención silenciosa que lo abarcaba todo. Una noche, mientras cenaban, él dejó su tenedor y la miró fijamente. Elena,
¿estás bien? Últimamente pareces diferente. Ella desvió la mirada hacia su plato. Estoy bien. Solo un poco cansada, eso es todo. Él extendió la mano sobre la mesa y cubrió la suya. No es solo cansancio. Tienes un brillo, tu piel parece más luminosa. Y te he visto por las mañanas. No has estado comiendo bien. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. Él lo sabía. De alguna manera, él lo sabía. Las lágrimas brotaron de sus ojos antes de que pudiera detenerlas. Oh, Kael, sollozó, no sé qué me pasa. Tengo miedo. Él se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló a su lado, tomando su rostro entre sus manos. ¿Miedo de qué, mi amor? Puedes decirme cualquier cosa. Ella respiró hondo, reuniendo todo su coraje. Los médicos, todos dijeron que era imposible. Que era estéril. Mi padre me vendió por eso. La palabra salió como un veneno. Pero, no me ha llegado el periodo. Y me siento tan extraña. Kael cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había en ellos una emoción tan intensa, tan reverente, que Elena apenas podía soportar mirarlo. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Los médicos de la ciudad son idiotas, dijo con una convicción absoluta. No saben nada de la vida real. No saben nada del poder de la montaña, ni del poder del amor. Con una gentileza que la dejó sin aliento, deslizó su mano desde su mejilla, bajando por su cuello, sobre su pecho, hasta que su palma se posó suavemente sobre su vientre. No es imposible, Elena, susurró, su voz ahogada por la emoción. Es un milagro. Ella lo miró, sus ojos muy abiertos, una esperanza temblorosa naciendo en su pecho. ¿Tú crees? Lo sé, dijo él. Lo siento. Hay vida aquí. Nuestra vida. En ese momento, Elena lo creyó. Dejó de lado las voces de los médicos, el desprecio de su familia, y creyó en la certeza de Kael. Creyó en el milagro que habían creado juntos. Se echó a llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza ni de miedo, sino de una alegría tan abrumadora que sintió que su corazón se desbordaría. Kael la levantó de la silla y la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cuello. Vamos a tener un bebé, Elena, murmuró contra su piel. Un hijo de la montaña. Un símbolo de nuestro amor. Se quedaron así durante mucho tiempo, abrazados en medio de su pequeña cabaña, mientras el fuego crepitaba en la chimenea. El mundo exterior, con su crueldad y sus juicios, se desvaneció. Solo existían ellos dos y la pequeña vida que crecía dentro de ella, una vida que era la prueba de que el amor podía, de hecho, curar lo que la medicina no podía, y hacer florecer el desierto más árido. La noticia del embarazo lo cambió todo y, a la vez, no cambió nada. Su rutina diaria continuó, pero ahora estaba impregnada de un nuevo propósito, una ternura casi palpable. Kael se volvió aún más protector. Se aseguraba de que comiera los alimentos más nutritivos, recolectando bayas ricas en vitaminas y cazando la mejor carne. Le preparaba tés de hierbas que, según él, fortalecerían su vientre y asegurarían un bebé sano. Elena nunca se había sentido tan cuidada en su vida. No era un cuidado sofocante como el de su madre, lleno de ansiedad y expectativas, sino un cuidado práctico, sólido y lleno de un amor incondicional. Debes descansar más, le decía suavemente cuando la encontraba tratando de levantar una cesta pesada de leña. Él le quitaba la carga de las manos y la llevaba adentro. El trabajo ahora es mío. El tuyo es crear vida. Y luego la besaba, un beso profundo y lento, con su mano siempre encontrando el camino hacia su vientre, que aún era plano pero que para ellos contenía todo el universo. Las conversaciones nocturnas frente al fuego se llenaron de planes y sueños. Si es un niño, le enseñaré a rastrear, a conocer las estrellas, decía Kael, sus ojos brillando con una luz soñadora. Le enseñaré a ser fuerte y amable, a respetar la naturaleza. Y si es una niña, respondía Elena, apoyando la cabeza en su hombro, le enseñaré a leer los libros de tu estante, a cantar las canciones que mi abuela me enseñó. Le enseñaré a ser valiente y a saber que su valor no depende de nadie más.
Hablaban de nombres, de cómo sería la cuna que Kael tallaría con sus propias manos, de ampliar la cabaña para hacer espacio para su hijo. Eran conversaciones que Elena nunca se había atrevido a soñar que tendría. Cada palabra era un bálsamo que sanaba las viejas heridas de sentirse inadecuada. Una tarde, mientras Elena cosía una pequeña camisa con un trozo de lino suave, Kael entró en la cabaña con el ceño fruncido. Llevaba su rifle al hombro, algo que solo hacía cuando iba a cazar lejos o si sentía peligro. ¿Qué pasa?, preguntó ella, su corazón dando un vuelco. Vi huellas en el sendero del este, dijo en voz baja. No son de cazadores. Son de caballos cerrados, de la ciudad. El miedo, un visitante que se había vuelto poco frecuente, se apoderó de Elena. ¿Mi familia? Kael asintió, su rostro una máscara sombría. Es posible. Se han mantenido alejados hasta ahora. Me pregunto qué ha cambiado. La respuesta llegó 2 días después. Elena estaba en el porche, disfrutando del sol de la tarde, cuando vio a 2 jinetes emergiendo del bosque. Eran su padre, don Ricardo, y su hermano, Javier. Se detuvieron a una distancia respetuosa de la cabaña, sus ropas de ciudad parecían ridículas y fuera de lugar en el entorno salvaje. El corazón de Elena se hundió. Kael salió de la cabaña y se paró a su lado, una presencia sólida y protectora. Su mano encontró la de ella y la apretó con fuerza. Kael, lo llamó don Ricardo, su voz sonaba forzada y antinatural en el aire puro de la montaña. Hemos venido a hablar. Ya dijiste todo lo que tenías que decir el día que vendiste a tu hija, respondió Kael, su voz un gruñido bajo. Javier se burló. No te hagas el importante, montañés. Hemos venido por ella. Ha habido un malentendido. Elena sintió una oleada de ira. Un malentendido, gritó, su propia voz la sorprendió por su fuerza. Me vendisteis como a un animal. Me llamasteis inútil, ¿qué parte de eso fue un malentendido? Su padre tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero Javier la miró con puro desdén. Cállate, Elena. Esto es asunto de hombres. Resulta que el viejo doctor que te diagnosticó era un charlatán. Hemos consultado a un médico de la capital. Dice que nunca hubo nada malo en ti. Que eras joven y que a veces el cuerpo simplemente tarda en madurar. La mentira era tan descarada que Elena casi se ríe. Sabía la verdad. No era el tiempo, era el amor. Era la paz. Era Kael. Así que, continuó don Ricardo, tratando de adoptar un tono conciliador, hemos venido a llevarte a casa. Todo está perdonado. Hemos encontrado un pretendiente adecuado para ti, el hijo del marqués de Valdemar. Un matrimonio muy ventajoso. Elena lo miró fijamente, incrédula. Perdonado, vosotros me perdonáis a mí, y esperáis que vuelva para ser vendida de nuevo al mejor postor. No seas tonta, niña, espetó Javier. Es la mejor oferta que tendrás. Volverás a tu lugar, a tu familia. Kael dio un paso adelante, su cuerpo era un muro entre Elena y ellos. Ella no irá a ninguna parte, dijo, su voz era tan fría y dura como el granito de la montaña. Su lugar está aquí. Conmigo. Don Ricardo lo miró con furia. Pagué mis deudas contigo. El trato está hecho, pero las circunstancias han cambiado. Ella es una de la Rosa. Su deber es con su linaje. Te devolveremos tu oro, con intereses. No me interesa vuestro oro sucio, replicó Kael. Y ella ya no es una de la Rosa. Lleva mi nombre ahora. Es mi mujer. Javier soltó una carcajada. ¿Tu mujer, esta mercancía dañada? No nos hagas reír. No tienes ningún derecho sobre ella. El aire se llenó de tensión. Elena vio cómo los músculos de la espalda de Kael se tensaban. Sabía que podía romper a su hermano en 2 sin esfuerzo. Pero antes de que la violencia pudiera estallar, Elena se adelantó, colocándose junto a Kael. Levantó la barbilla y miró a su padre y a su hermano directamente a los ojos. Él tiene todos los derechos, dijo con una voz clara y firme que no admitía discusión. Porque me ha dado lo que vosotros nunca pudisteis, respeto, amabilidad y amor.
Y me ha dado algo más. Con un gesto lento y deliberado, colocó ambas manos sobre su vientre, que ahora mostraba una curva muy leve pero inconfundible. Llevo a su hijo dentro de mí. El silencio que siguió fue absoluto. Don Ricardo y Javier la miraron fijamente, sus rostros pasando del shock a la incredulidad y, finalmente, a la furia impotente. El heredero que tanto habían ansiado, la continuación del linaje que tanto valoraban, estaba creciendo en el vientre de la hija que habían desechado, engendrado por el salvaje al que se la habían vendido. La ironía era tan cruel y tan perfecta que a Elena le costó reprimir una sonrisa. Mientes, siseó Javier, aunque la convicción en su voz era débil. No puedes, es imposible. Nada es imposible aquí, dijo Elena con calma. En la montaña, la vida encuentra un camino. Lejos de vuestro veneno, de vuestro desprecio. Mi cuerpo no estaba roto. Mi espíritu lo estaba. Y Cael lo sanó. Don Ricardo parecía haber envejecido 10 años en un instante. La visión del nieto que podría haber sido suyo, ahora perdido para siempre, lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Miró a Cael, y por primera vez, no vio a un montañés rudo, sino al hombre que había logrado lo que él no pudo. Vio a un hombre que había reconocido el verdadero valor de su hija. Vámonos, Javier, dijo en voz baja, su voz era la de un hombre derrotado. Aquí no hay nada para nosotros. Pero, padre, protestó Javier. No podemos dejarla con él, es nuestro nieto. No es nuestro, corrigió don Ricardo, girando su caballo. Nunca lo será. Y con una última mirada de profundo pesar hacia Elena, se marchó, seguido por un Javier que lanzaba miradas llenas de odio. Elena los vio desaparecer entre los árboles y luego soltó un suspiro que pareció liberar años de dolor acumulado. Se apoyó en Cael, temblando por la adrenalina del enfrentamiento. Él la rodeó con sus brazos, abrazándola con fuerza. Se han ido, susurró él en su cabello. No volverán a molestarte. Lo sé, dijo ella, su voz ahogada. Levantó la vista para mirarlo, sus ojos llenos de lágrimas de alivio y amor. Gracias, Cael. Por defenderme. Por creer en mí. Él le secó las lágrimas con el pulgar. Siempre, Elena. Siempre. Se quedaron en el porche, abrazados, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con los colores de una promesa cumplida. El pasado había sido confrontado y desterrado. Ahora, todo lo que importaba era el futuro que estaban construyendo juntos, ladrillo a ladrillo, beso a beso, en el corazón de la montaña que se había convertido en su santuario. La vida se asentó en un ritmo pacífico y feliz. Los meses pasaron, y el vientre de Elena creció, un testimonio visible de su amor y del milagro que habían forjado. Cael era un compañero atento y devoto. A menudo, por la noche, se arrodillaba frente a ella, apoyaba la oreja en su vientre y hablaba con su hijo no nacido. Le contaba historias de la montaña, le cantaba viejas canciones en un idioma que Elena no entendía pero que sonaba a tierra y a raíces, y le prometía un mundo de aventuras. Elena se enamoraba de él un poco más cada día. Se enamoraba de la forma en que sus manos, tan fuertes y capaces de partir leña, podían ser increíblemente tiernas al masajearle la espalda dolorida. Se enamoraba de su risa, un sonido profundo y raro que llenaba toda la cabaña cuando ella decía algo ingenioso. Y se enamoraba de la forma en que la miraba, como si ella fuera la única mujer en el mundo, como si contuviera el sol, la luna y las estrellas. Conforme el embarazo avanzaba, Cael comenzó a hacer preparativos. Talló una cuna de madera de roble, con pequeños animales del bosque grabados en los laterales. Era una obra de arte, hecha con amor y paciencia. Elena, por su parte, cosió mantas, pañales y pequeñas prendas de vestir con los tejidos que Cael había comprado en un pueblo lejano, comerciando con pieles. Juntos, convirtieron la cabaña en un nido, un refugio cálido y seguro para la nueva vida que estaba a punto de llegar. Una noche, cuando una tormenta de finales de otoño azotaba la montaña, Elena se despertó con un dolor agudo y profundo en la parte baja de la espalda. Se incorporó, con el corazón acelerado. Otro dolor la recorrió, más fuerte esta vez. Cael, jadeó, sacudiéndolo. Cael,
creo que es la hora. Él se despertó al instante, completamente alerta. Miró sus ojos muy abiertos y asustados, y su rostro se suavizó. No tengas miedo, mi amor, dijo, su voz era una roca de calma en medio de la tormenta interior y exterior. Estoy aquí. No voy a dejarte. Durante las siguientes horas, Kael fue su ancla. Había ayudado a nacer a innumerables animales en la montaña y aplicó la misma calma y conocimiento al nacimiento de su propio hijo. Hirvió agua, preparó paños limpios y le dio a beber un té de hojas de frambuesa para aliviar el dolor, tal como le había enseñado su abuela, que había sido la partera de su antiguo pueblo. El parto fue largo y difícil. Elena gritó, lloró y en ocasiones sintió que no podría continuar. Pero cada vez que la desesperación amenazaba con abrumarla, Kael estaba allí. Sostenía su mano, le secaba el sudor de la frente con un paño fresco y le susurraba palabras de aliento y amor. Eres la mujer más fuerte que conozco, Elena. Puedes hacer esto. Trae a nuestro hijo al mundo. Con un último esfuerzo, un grito que pareció desgarrar el alma, Elena sintió una liberación final. Y entonces, en el silencio que siguió, se escuchó un sonido nuevo, el llanto fuerte y saludable de un bebé. Kael, con lágrimas corriendo por su rostro, levantó al pequeño ser resbaladizo y se lo mostró a Elena. Es un niño, Elena, dijo con la voz quebrada por la emoción. Tenemos un hijo. Lo limpió con cuidado y lo envolvió en una manta suave antes de colocarlo en los brazos de Elena. Ella miró el pequeño rostro arrugado, los ojos cerrados y el mechón de cabello oscuro. Era perfecto. Todo el dolor, todo el sufrimiento de su vida pasada, se desvaneció en ese instante. Solo existía el amor abrumador que sentía por ese pequeño ser y por el hombre que se lo había dado. Es hermoso, susurró, besando la frente de su hijo. Kael se sentó en el borde de la cama y los rodeó a ambos con sus brazos. Eran una familia. Completa, feliz y segura. Lo llamaron Lian, una antigua palabra de la montaña que significaba hijo del bosque y la roca. Creció siendo un niño fuerte y curioso, con los ojos verdes de su padre y la sonrisa dulce de su madre. La cabaña se llenó de risas y del sonido de pequeños pies corriendo. Lian aprendió a caminar sobre el suelo cubierto de pieles, sus primeras palabras fueron mamá y Kael, y su patio de recreo era el vasto y hermoso bosque que rodeaba su hogar. Kael fue un padre maravilloso. Le enseñó a Lian a respetar a todas las criaturas vivientes, a leer las señales del viento y a encontrar el camino a casa siguiendo las estrellas. Elena le enseñó a leer, a ser amable y a encontrar la belleza en las cosas pequeñas. Vivieron una vida idílica, aislados del mundo que los había herido, creando su propio paraíso en la montaña. Pero el mundo exterior no los había olvidado por completo. Un día, cuando Lian tenía casi 5 años, un viajero exhausto y enfermo tropezó con su cabaña. Kael, a pesar de su desconfianza hacia los extraños, no pudo dejarlo morir. Lo llevaron adentro, y Elena usó sus conocimientos de herboristería para prepararle caldos y remedios. El hombre se recuperó lentamente. Resultó ser un comerciante de la capital. Cuando estuvo lo suficientemente fuerte para hablar, les contó las noticias del valle. Don Ricardo de la Rosa había muerto hacía un año, un hombre amargado y solitario. Su hijo, Javier, había heredado todo, pero su mala gestión y su afición al juego lo habían llevado a la ruina. La gran finca de los de la Rosa había sido vendida, y Javier vivía ahora en la pobreza y el deshonor. El comerciante miró a Elena, luego a Kael y al pequeño Lian que jugaba felizmente junto al fuego. La gente del pueblo habla de usted, le dijo a Elena. Cuentan la historia de la hija que fue vendida y que encontró la felicidad en la montaña. Algunos lo llaman un cuento de hadas. Elena sonrió. Lo es, dijo, mirando a Kael con todo el amor de su corazón. Cuando el comerciante se fue, una semana después, dejó tras de sí un silencio pensativo. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Elena a Kael esa noche. ¿De esta vida, de estar lejos de todo? Kael la atrajo hacia su regazo y besó su sien. Mi mundo entero está dentro de estas 4 paredes, Elena. Contigo y con nuestro hijo. Nunca he sido más feliz. Nunca he sido más libre.
Ella se acurrucó contra él, sintiendo la familiar sensación de seguridad y paz. Miró a su hijo, que se había quedado dormido sobre una alfombra de piel de oso, con su rostro angelical iluminado por el fuego. Su familia la había vendido por ser estéril, una carga inútil. Pero el hombre de la montaña la había visto, la había amado y la había hecho madre. Le había dado no solo un hijo, sino un hogar, un propósito y un amor tan vasto y duradero como las propias montañas. Y Elena supo, con una certeza que le llenaba el alma, que su cuento de hadas era real, y que su felices para siempre acababa de empezar. Los años que siguieron fueron como un bálsamo, un largo y tranquilo río de días dorados. Lian creció con la montaña como su maestra y sus padres como sus guías. A los 8 años, era un niño de una vitalidad asombrosa, con el cabello oscuro y rebelde de su padre y los ojos gentiles y observadores de su madre. Conocía el bosque como la palma de su mano, sabía qué bayas eran dulces y cuáles venenosas, cómo seguir el rastro de un ciervo y cómo predecir la lluvia por el comportamiento de las hormigas. Kael le enseñó la fuerza y el respeto, mientras que Elena le enseñó la compasión y la curiosidad. Las noches junto al fuego ya no eran solo para 2, sino para 3. Lian se acurrucaba entre ellos, escuchando las historias de Kael sobre los espíritus del bosque o los cuentos de Elena sobre reyes y castillos lejanos de los libros que Kael había conservado. Su amor, que había nacido en la soledad y la necesidad, se había transformado en algo más profundo y sólido, el fundamento de una familia. Se habían vuelto tan sincronizados que a menudo no necesitaban palabras. Un simple vistazo, un toque en el brazo, era suficiente para comunicar volúmenes enteros. Su intimidad también había madurado. Ya no era la pasión desesperada por borrar el dolor del pasado, sino una celebración constante de su presente. Era una danza familiar de deseo y ternura, una reafirmación nocturna de que eran el uno para el otro. A veces me detengo a mitad del día, le confesó Elena una noche, mientras yacían en la cama, la luz de la luna dibujando patrones plateados en el suelo, y me pregunto si todo esto es un sueño. Si me despertaré en mi vieja habitación fría, y todo esto, acarició su rostro barbudo, habrá desaparecido. Kael atrapó su mano y la llevó a sus labios, besando cada nudillo. Esto es lo único real, Elena, susurró contra su piel. Tú, yo, Lian. El resto del mundo es el sueño, la pesadilla de la que escapamos. Y luego le hizo el amor con una lentitud devota, una adoración que disipaba cualquier sombra de duda, recordándole con cada caricia y cada beso profundo que su felicidad era tan sólida como la roca bajo sus pies. Fue en una mañana de verano particularmente clara cuando la primera piedra fue arrojada a su tranquilo estanque. Kael regresaba de revisar sus trampas cuando notó algo inusual, marcas de hachas en árboles que no estaban en su camino habitual. Eran cortes limpios, de estudio, no de leñador. Más adelante, encontró huellas de botas que no eran las suyas y los restos de un pequeño fuego de campamento. Alguien había estado explorando su territorio. Su instinto, afilado por años de soledad, le gritó que había peligro. Durante los días siguientes, se volvió más vigilante, patrullando un perímetro más amplio alrededor de la cabaña. Elena notó su tensión. ¿Qué has visto, Kael?, le preguntó una noche, mientras se limpiaba su rifle con una concentración feroz. Él dudó, sin querer alarmarla, pero su pacto siempre había sido de honestidad. Extraños. Están marcando árboles en la cresta del lobo. No son cazadores. Una semana después, los extraños se mostraron. Eran 3 hombres, vestidos con ropas finas de montar, aunque manchadas por el viaje. Los lideraba un hombre de mediana edad, de rostro severo y ojos pequeños y codiciosos que lo examinaban todo como si estuviera calculando su precio. Se presentaron como agrimensores al servicio del barón Armando de Montesclaros, un noble poderoso cuyas tierras colindaban con la base de la montaña. Esta montaña, y todo lo que hay en ella, pertenece al barón por decreto real de hace un siglo, anunció el líder con arrogancia, desenrollando un pergamino amarillento con un sello impresionante. Kael se cruzó de brazos, su figura imponente eclipsando a los hombres de ciudad. Este papel no significa nada aquí arriba. La montaña no pertenece a nadie, y ciertamente no a un hombre que nunca ha puesto un pie en ella.
Yo he vivido aquí por 15 años. Esta es mi tierra. El hombre sonrió con desdén. Tu tiempo aquí ha terminado, montañés. El varón tiene planes para este lugar. Hemos descubierto una veta de plata en la cresta. Se construirá una mina. El corazón de Helena se heló. Una mina significaría la destrucción de todo lo que amaban. Significaría cientos de hombres, ruido, suciedad y la muerte del bosque. No pueden hacer eso, dijo, saliendo a pararse junto a Kael, con Lian asomándose tímidamente desde detrás de sus faldas. El líder de los agrimensores la miró de arriba a abajo. El varón puede hacer lo que le plazca. Se les ofrece una pequeña compensación por las molestias. Tomen el dinero y váyanse. Tienen un mes. Kael dio un paso adelante, y los hombres retrocedieron instintivamente ante la furia silenciosa que emanaba de él. Díganle a su varón que si quiere esta montaña, tendrá que venir a tomarla él mismo. Ahora, salgan de mi vista. Los hombres, viendo que no había lugar para la negociación, se retiraron, lanzando amenazas veladas por encima del hombro. Esa noche, la paz en la cabaña se rompió. La amenaza del mundo exterior había regresado, más formidable que nunca. ¿Qué haremos, Kael?, preguntó Helena, su voz temblaba. Él la abrazó, su barbilla descansando sobre la cabeza de ella. Lucharemos. No nos quitarán nuestro hogar. Pero sabían que no era una lucha justa. Eran dos adultos y un niño contra el poder y la riqueza de un varón. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión palpable. Kael comenzó a fortificar la cabaña, reforzando la puerta y las ventanas. Le enseñó a Helena a disparar el viejo rifle de su abuelo con precisión, y ella aprendió rápidamente, su determinación superando cualquier miedo. Lian, aunque joven, entendía la gravedad de la situación. Se convirtió en los ojos y oídos de su padre en el bosque, informándole de cualquier movimiento extraño que viera desde sus puestos de observación en los árboles altos. Un día, mientras Helena recolectaba hierbas medicinales cerca del arroyo, sintió la misma oleada de náuseas que había precedido el descubrimiento de su primer embarazo. Al principio, lo descartó como ansiedad. Pero cuando la sensación persistió durante varios días, junto con una profunda fatiga, una verdad asombrosa y aterradora se apoderó de ella. Esperó a que Lian estuviera profundamente dormido. Se sentó junto a Kael frente al fuego, tomando sus grandes manos callosas entre las suyas. Él la miró, notando la seriedad en su rostro. Kael, comenzó, su voz apenas un susurro. Hay algo más. Algo por lo que debemos luchar. Él frunció el ceño, confundido. Ella tomó una de sus manos y la colocó sobre su vientre. La mina, el varón, no solo amenazan nuestro hogar. Amenazan a nuestra familia. A nuestra futura familia. Los ojos de Kael se abrieron de par en par mientras la comprensión lo inundaba. Pasó de la confusión a la incredulidad y luego a una alegría tan feroz y abrumadora que le quitó el aliento. Se arrodilló ante ella, su frente presionada contra su abdomen. Helena, su voz estaba ahogada. ¿Estás segura? Ella asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Sí. Estoy segura. Él levantó la vista, sus ojos verdes brillaban con una mezcla de júbilo y una nueva y feroz determinación. Esto lo cambiaba todo. Ya no luchaban solo por un pedazo de tierra o un estilo de vida. Luchaban por el futuro, por la vida inocente que ella llevaba dentro. Nadie, gruñó, su voz era una promesa solemne hecha a la noche y al fuego, nadie tocará a mi familia. Quemaré el mundo antes de permitir que les hagan daño. El mes pasó, y el barón de Montesclaros, al ver que sus órdenes habían sido ignoradas, pasó de las amenazas a la acción. Un grupo de sus hombres, matones a sueldo con rostros crueles, llegó al sendero que conectaba la montaña con el pueblo más cercano. Bloquearon el camino, impidiendo que Kael bajara a comerciar por sal, harina y otras necesidades que no podían producir. Intentaron matarlos de hambre. Pero subestimaron a Kael y a Helena. Kael conocía otros caminos, senderos de cabras peligrosos y casi invisibles que bajaban por la otra ladera de la montaña.
Y Elena usó su ingenio para racionar sus suministros y encontrar sustitutos en el bosque para casi todo lo que necesitaban. La táctica del varón fracasó, solo sirvió para endurecer su resolución. La frustración del varón creció. Envió a sus hombres a la montaña con órdenes de hostigarlos. Encontraron sus trampas para animales destruidas, su huerto pisoteado durante la noche. Un día, el pequeño cobertizo donde Cael almacenaba la leña para el invierno fue incendiado. Vieron el humo desde la cabaña y corrieron, pero ya era demasiado tarde. La ira de Cael era un volcán a punto de estallar. Esto es demasiado, Elena, dijo, sus manos apretadas en puños. No puedo quedarme aquí esperando a que vengan a por nosotros. Tengo que llevarles la lucha a ellos. No, Cael, suplicó ella, agarrando su brazo. Eso es lo que quieren. Quieren que bajes, que te separes de nosotros. Eres más fuerte aquí, en nuestro territorio. Juntos. Sabía que ella tenía razón, pero la impotencia lo carcomía. Esa noche, la sostuvo entre sus brazos con una desesperación que no había sentido desde sus primeros días juntos. Tengo miedo de perderte, le confesó él, su voz era un murmullo roto contra su cabello. De perderos a todos. Sois mi vida entera. Ella se giró para mirarlo, sus manos acunando su rostro. No nos perderás. El amor que construimos esta familia es más fuerte que la codicia de ese hombre. La montaña nos protege. Y nos protegeremos los unos a los otros. Se besaron, y su beso fue un ancla en la tormenta, una promesa silenciosa de supervivencia. Su amor era su arma más poderosa, el escudo que los mantenía unidos contra el odio del mundo. A medida que el vientre de Elena se redondeaba, también lo hacía su espíritu de lucha. Ya no era solo la compañera de Cael, era la matriarca de su clan, una leona que protegía a sus cachorros. Usó su conocimiento de las plantas para algo más que curar. Creó polvos que causaban picazón a partir de la hiedra venenosa y los esparció en los senderos que usaban los hombres del varón. Hizo infusiones de hierbas malolientes que arrojaba cerca de sus campamentos para atraer a los animales salvajes y perturbar su sueño. Eran pequeños actos de guerra, pero les daban una sensación de control. El punto de inflexión llegó en una noche sin luna. Cael había salido a patrullar y Lian dormía profundamente. Elena estaba sentada junto a la ventana, cosiendo a la luz de una vela, cuando escuchó el crujido de una rama justo afuera. Su corazón se detuvo. Agarró el rifle, su cuerpo moviéndose por instinto. La puerta se abrió de golpe y dos de los hombres del varón irrumpieron. Olían a alcohol y a malas intenciones. Vaya, vaya, dijo uno, con una sonrisa lasciva. Parece que el montañés dejó a su pajarito solo en el nido. Elena levantó el rifle, sus manos temblaban pero su puntería era firme. Fuera de mi casa. El hombre se rió. No recibimos órdenes de mujeres, especialmente no de una preñada. El varón se está cansando de los juegos. Nos dijo que viniéramos a daros un susto, a haceros entender que debéis marcharos. Dio un paso hacia ella, y Elena apretó el gatillo. El disparo fue ensordecedor en el pequeño espacio. No apuntó a matar, sino a asustar. La bala se incrustó en el marco de la puerta, a centímetros de la cabeza del hombre. Él se quedó helado, su rostro pálido de shock. El segundo hombre sacó un cuchillo, pero en ese momento, una sombra surgió de la oscuridad detrás de ellos. Cael. Se había movido con el silencio de un depredador. Antes de que los hombres pudieran reaccionar, Cael los neutralizó. No hubo crueldad en sus movimientos, solo una eficiencia brutal y abrumadora. Desarmó al que tenía el cuchillo con un giro de muñeca que le hizo gritar de dolor y golpeó al otro con una fuerza que lo dejó sin aire. Los arrastró fuera de la cabaña y los arrojó al suelo. Escúchenme bien, gruñó Cael, su voz era la de una pesadilla. Esta es la última advertencia. La próxima vez que uno de vosotros ponga un pie en esta montaña, no se irá caminando. Díganle a vuestro amo que ha desatado una guerra que no puede ganar. Los hombres se escabulleron en la oscuridad, aterrorizados. Cael entró y cerró la puerta con llave, su pecho subía y bajaba con furia contenida. Vio a Elena, todavía de pie con el rifle,
temblando pero erguida. Vio a Lian, que se había despertado por el ruido y los miraba con ojos asustados desde la puerta de su pequeña habitación. En ese instante, Kael tomó una decisión. Se acercó a Elena, le quitó suavemente el rifle de las manos y la abrazó. Se acabó el esperar, Elena. Se acabó el defender. Mañana, al amanecer, iré a ver al varón. No, Kael, es una trampa, dijo ella, aterrorizada. Iré en mis propios términos. Atacaré su orgullo, no su fortaleza. A veces, las palabras pueden ser más afiladas que las espadas. Este hombre no entiende el lenguaje de la tierra, pero entiende el lenguaje del honor y la humillación. Y yo sé exactamente qué decirle. La miró, y ella vio en sus ojos no a un salvaje, sino a un estratega, un rey defendiendo su reino. Su lucha por la supervivencia estaba a punto de entrar en su capítulo final, y no se libraría con trampas y rifles, sino con la fuerza indomable de un hombre que luchaba por todo lo que amaba. El alba tiñó de rosa y oro las cumbres de la montaña. Kael se preparó para su viaje al valle como un guerrero preparándose para la batalla. No llevaba su rifle, solo su cuchillo de caza al cinto, un símbolo de que no buscaba una masacre, sino una confrontación. Elena le preparó un pequeño morral con pan y carne seca. Sus manos se tocaron mientras se lo entregaba, y sus dedos se entrelazaron con fuerza. Ten cuidado, susurró ella, sus ojos reflejaban el fuego del hogar y una profunda ansiedad. Mi único cuidado eres tú, respondió él, inclinándose para darle un beso largo y profundo. Era un beso que lo decía todo, su amor, su miedo, su promesa de volver. Papá, ¿a dónde vas?, preguntó Lian, que estaba de pie en el umbral, su pequeño rostro lleno de preocupación. Kael se arrodilló para quedar a su altura, poniendo sus manos sobre los hombros del niño. Voy a hablar con un hombre malo para que nos deje en paz. Quiero que cuides de tu madre y del bebé mientras no estoy. Eres el hombre de la casa ahora. ¿Puedes hacer eso por mí? Lian asintió con seriedad, inflando el pecho con un sentido de responsabilidad. Sí, papá. La protegeré. Kael sonrió, un destello de orgullo en sus ojos. Abrazó a su hijo con fuerza y luego a Elena una última vez, inhalando su aroma como si quisiera llevárselo consigo. Volveré antes del anochecer, prometió. Y con eso, se giró y se adentró en el bosque, su figura desapareciendo entre los árboles como un espíritu de la montaña. El viaje de Kael no fue a la mansión del varón, no directamente. Se dirigió al pueblo, el mismo lugar que lo había rechazado años atrás. Pero no entró como un paria. Entró por la plaza principal al mediodía, cuando estaba más concurrida. Su presencia causó un revuelo inmediato. El hombre de la montaña, la leyenda local, había bajado de su reino. Era alto, imponente, y caminaba con una confianza que atraía todas las miradas. Se detuvo junto a la fuente del pueblo y habló, su voz grave resonando en la plaza. No gritó, pero habló con tal autoridad que todos guardaron silencio para escuchar. Soy Kael, el hombre que vive en la montaña que llamáis, la aguja gris, comenzó. He venido a hablaros del varón Armando de Montesclaros. Él os dice que traerá prosperidad con su mina de plata. Os miente. Un murmullo recorrió a la multitud. Esa mina envenenará el río del que bebéis, continuó Kael, su voz ganando fuerza. Destruirá el bosque que os protege de los vientos del invierno. Sus hombres ya actúan sin ley, amenazando a una familia pacífica. Hoy somos nosotros. Mañana, cuando la mina falle o sus ganancias disminuyan, seréis vosotros. Tomará vuestras granjas, vuestros hogares. Su codicia no tiene fin. Dejó que sus palabras calaran. La gente del pueblo ya había sufrido la arrogancia de los hombres del varón. Habían visto cómo sus caballos pisoteaban los cultivos y cómo se negaban a pagar en las tabernas. Las palabras de Kael no cayeron en oídos sordos, cayeron en un terreno de resentimiento ya fértil. No os pido que luchéis por mí, concluyó Kael. Os pido que penséis en vuestros hijos, en el futuro de este valle. No dejéis que un hombre os quite lo que es vuestro por derecho.
Dicho esto, se giró y se dirigió directamente a la gran mansión del varón, dejando tras de sí un pueblo sumido en un debate agitado. La noticia de su llegada lo precedió. Cuando Cael llegó a las puertas de la mansión, el varón de Montesclaros lo estaba esperando en el gran salón, rodeado por una docena de sus matones. Armando era un hombre acostumbrado a la obediencia, y la audacia de Cael lo enfurecía. Así que la bestia sale de su cueva, dijo el varón con una sonrisa burlona. ¿Has venido a rogar, montañés? Cael lo ignoró y examinó el opulento salón, sus ojos mostrando un claro desdén por la riqueza ostentosa. He venido a darte una última oportunidad para que te marches y nos dejes en paz. El varón soltó una carcajada. Tú me das una oportunidad a mí, estás en mi casa, rodeado de mis hombres, yo tengo el poder aquí. Tu poder está hecho de oro y miedo, replicó Cael con calma. Es frágil. Mi poder proviene de la tierra, de mi familia. Es inquebrantable. Has intentado matarnos de hambre, intimidarnos, atacar a mi esposa. Has fracasado. Has demostrado que no eres un líder, sino un matón cobarde. La cara del varón se enrojeció de ira. Insolente. Mis hombres te harán pedazos. Tus hombres no son nada sin tus monedas, dijo Cael, su voz bajó a un gruñido peligroso. Y tú, sin tus hombres, eres menos que nada. Eres un hombre blando, débil, que nunca ha trabajado un día en su vida. No sobrevivirías ni una noche en mi mundo. El varón, consumido por la rabia ante la verdad de las palabras de Cael, cometió un error. Quería humillar a Cael personalmente. ¿Crees que eres mejor que yo, Siseo? Te desafío. Tú y yo. Sin armas. Si ganas, te dejaré en paz. Si pierdo, te arrancarás el corazón de tu montaña y mis hombres se encargarán de tu mujer. Cael sonrió, una sonrisa fría y temible. Acepto. La pelea fue corta y brutal. El varón era más corpulento, pero Cael era un torbellino de fuerza funcional, cada músculo endurecido por una vida de trabajo real. Esquivó el torpe puñetazo del varón y lo derribó con una barrida de piernas. Antes de que el varón pudiera recuperarse, Cael estaba sobre él, con una mano en su garganta, presionando lo suficiente para aterrorizarlo pero no para matarlo. Los hombres del varón dieron un paso adelante, pero se detuvieron cuando Cael los miró. Había una promesa de muerte en sus ojos. ¿Dónde está tu poder ahora, varón?, susurró Cael, su rostro a centímetros del aterrorizado noble. No te mataré. Sería un final demasiado fácil. Vivirás con la humillación de saber que un salvaje te derrotó frente a tus propios hombres. Ahora, da la orden. El varón, jadeando, apenas pudo hablar. Dejadlo en paz. La mina, se cancela. Cael se levantó, dejando al varón en el suelo como un saco de patatas. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la mansión, dejando atrás un silencio atónito y un poder roto. Mientras tanto, en la montaña, la espera de Helena era una tortura. Cada sombra parecía una amenaza, cada crujido del bosque un presagio. Sostuvo el rifle, vigilando desde la ventana, con Lian a su lado, tratando de ser valiente para ella. Al caer la tarde, vio una figura solitaria emergiendo del bosque. Era Cael. Corrió hacia él, su corazón desbocado. Cuando llegó a sus brazos, lo abrazó con una fuerza desesperada. ¿Estás bien?, sollozó contra su pecho. Estoy bien, la tranquilizó él, abrazándola con fuerza. Se acabó, Helena. Todo ha terminado. Le contó lo que había sucedido, y ella lo escuchó con asombro y un orgullo inmenso. Su hombre no solo la había salvado a ella, sino que había salvado el valle entero con su coraje y su sabiduría. La vida volvió a la normalidad, pero era una normalidad nueva y mejorada. El barón de Montesclaros, humillado, vendió sus tierras y se fue de la región. La gente del pueblo, inspirada por el acto de Cael, comenzó a verlo no como un extraño, sino como un guardián. De vez en cuando, dejaban cestas con harina, sal o telas al inicio del sendero de la montaña como ofrenda de respeto y gratitud. Ya no estaban aislados, eran parte de una comunidad que los respetaba.
Unos meses después, en una noche de primavera, Elena dio a luz a su segundo hijo. Con la ayuda de Cael, trajo al mundo a una niña sana y hermosa, con un mechón de cabello rubio como el de su madre y unos ojos que prometían ser tan verdes como los de su padre. La llamaron Luna, por la luz plateada que llenaba la cabaña la noche de su nacimiento. Los años pasaron, convirtiéndose en una década. Lian se convirtió en un joven fuerte y sabio, un reflejo perfecto de su padre, pero con la gentileza de su madre. Luna era un espíritu libre, una niña risueña que llenaba la cabaña de luz y alegría. Cael y Elena envejecieron juntos, sus rostros marcados por el tiempo y el sol, pero sus ojos todavía se miraban con el mismo amor profundo y la misma pasión que los había unido. Una tarde, toda la familia estaba sentada en el porche, observando cómo el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de colores vibrantes. Lian, ahora un joven de 18 años, estaba tallando una pequeña figura de madera para su hermana. Luna, de 10, trenzaba flores silvestres en el cabello de su madre. Cael rodeó a Elena con el brazo, atrayéndola hacia él. ¿Sigues pensando que es un sueño?, le susurró al oído. Elena apoyó la cabeza en su hombro, observando a sus hijos, su hogar, su vida. La paz que sentía era tan profunda y tan real como la montaña que se erigía detrás de ellos. No, respondió ella con una sonrisa suave. Sé que es real. Porque incluso mis mejores sueños no podrían haber sido tan perfectos. Él la besó, un beso suave y lleno de la historia que habían construido juntos. Habían enfrentado al mundo y habían ganado. Habían convertido el rechazo en un santuario, el dolor en amor y un vientre supuestamente estéril en la cuna de una familia fuerte y feliz. La familia de Elena la perdió por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que solo un heredero varón podría darles el legado que tanto soñaban. Pero cuando el mundo la vio renacer, feliz y amada en los brazos de un hombre de la montaña, el arrepentimiento y la insignificancia les enseñaron la lección más dura de la vida. La historia de Cael y Elena es un recordatorio poderoso de que el verdadero valor de una familia no está en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, la vida no te da una segunda oportunidad para recuperar lo que perdiste, sino para construir, a través de la fuerza y la devoción, el legado que siempre debiste tener. Que tu vida esté llena de bendiciones si ya has presionado el botón aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puedes convertirte en miembro del canal en unirse, y así tendrás acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta forma, nos ayudas a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una manera rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego presionar nuevamente en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como tú. Y si te ha gustado esta historia, deja tu like y suscríbete al canal.